Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a realizar lo que es la lectura interpretada del antibiograma. Esto se está presentando. Para acá. Listo, pues quien les habla, ya presentó la doctora Leonora, Luis Miguel Vergara, el médico del comité del PROA y médico asistencial de infectología. Entonces, como introducción, vamos a ver este video. Existen millones de pequeñas bacterias en el alrededor. Es así, los microorganismos llamados bacterias formaron algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. A pesar de constar solo de una célula, su biomasa total es mayor que la de todas las plantas y animales combinados. Viven prácticamente en todas partes, en el suelo, en el agua, en la mesa de la cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. Aunque no cunda el pánico todavía, a pesar de que tienes 10 veces más células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas o incluso beneficiosas, ya que ayudan a la digestión y a la inmunidad. Solo que existen. Listo, entonces como video introductorio, se está viendo en la parte inferior de la diapositiva, como para que quede más como la explicación que voy a realizar en las diapositivas. Entonces, como contenido vamos a hablar sobre lo que es el cultivo y el antibiograma, qué son, cómo se hacen y por qué importan, mecanismos de resistencia de las bacterias, ya sea intrínsecas, adquiridas y mecanismos claves. Vamos a hacer la lectura de gram negativos, ya sea PLE, AMSED, carbapenemasas y no fermentadores, y gram positivos, como son el Staphylococcus aureus, resistente a oxacilinas, sensibles, enterococos, y las aplicaciones clínicas. Entonces, si pueden estar conectados en un computador sería mucho mejor, porque a la parte final vamos a tener un quiz que va a ser muy interactivo, en donde ustedes van a poder pues comparar pues todos estos conocimientos para conocer lo que es el antibiograma. Mencionarles que en la parte superior este mismo contenido va a empezar a salir por las diapositivas de inicio hasta llegar hasta las aplicaciones clínicas, para que ustedes se orienten mejor en la presentación. Entonces, como parte inicial, antes, como muchos les explicaba a veces en el electrocardiograma, les explicaba que ustedes, para entender algo hay que entender primero unas bases, y en estas bases ahí sí vamos a empezar a leer lo que es el antibiograma. Entonces, lo primero, debemos definir lo que es un cultivo y un antibiograma. Entonces, pasar del aislamiento microbiológico a la decisión clínica. Entonces, primero, ¿por qué vamos a hablar de resistencias antimicrobianas? Porque es una amenaza global con un impacto local institucional, y 1.27 millones de muertes directas por resistencia antimicrobiana se registran en el 2019, y 4.95 millones de muertes son asociadas a estas resistencias bacterianas. Tiene un impacto clínico importante, con mayor mortalidad, terapias más tóxicas, estancias prolongadas y costos en crecimiento. ¿Cuál es el impacto de los programas de optimización? Es que cada antibiograma es una oportunidad para hacer un ajuste y desescalonar la transmisión. Entonces, definamos qué es un cultivo y un antibiograma. Entonces, dos resultados diferentes. El cultivo identifica el microorganismo y el antibiograma orienta la respuesta terapéutica. El cultivo confirma el crecimiento microbiológico, define la especie y la relevancia clínica de esta. Debe correlacionarse con el sitio de la toma. Y el antibiograma describe la susceptibilidad en laboratorio in vitro y permite detectar patrones de resistencia, pero no reemplazan el juicio clínico, que es lo importante que debemos tener. ¿Cómo lo hace? Entonces, primero, antes de ir a leer el antibiograma, usted debe darse cuenta como, bueno, ¿cómo hacen los antibiogramas? ¿Será por estos discos o cómo los hacen? Entonces, se pueden realizar por tres métodos para evaluar esta sensibilidad, ya sea por método de Kirby-Bauer, que se mide el halo de inhibición y se interpreta con puntos de cohorte, como lo vemos en ese disco. Ahí vemos el crecimiento bacteriano, lo que se ve sombreado en blanco, y vemos el antibiótico y ese halo inhibitorio de crecimiento que se puede medir. La microdilución en caldo determina la concentración mínima inhibitoria, que es la MIC o la zinc, y en diferentes concentraciones antibióticas. Y los métodos automatizados, que es el de aquí de la Clínica Colombia, que es el BITED o el Microscano o Phoenix, identifican el microorganismo y estiman la sensibilidad de la MIC. Entonces,
para entender, en la clínica, Colombia, aquí o en muchas instituciones, utilizamos el BITE. Y este BITE va a darnos la concentración mínima inhibitoria. Entonces, primer punto que hay que tener en cuenta, que la MIC es la concentración mínima inhibitoria, que es la menor concentración del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano visible de una bacteria después de 18 a 24 horas de incubación, como lo vemos en la imagen. De cuando representamos a una mayor MIC, es que se necesitó mayor mayor antibiótico para hacerlo. Creo que por ahí a alguien se le abrió el micrófono. Eso, listo. Entonces, por acá voy a colocar el láser. Listo. Bueno, aquí sí ya lo están viendo. Entonces, si ustedes se observan aquí, un MIC de 0 quiere decir que a 0 de esta dilución, aquí hay crecimiento bacteriano. Y donde ya no hay crecimiento bacteriano, significa que esa fue la concentración mínima inhibitoria que se utilizó del antibiótico para poder, pues, que no se siguiera, pues, propagando esta bacteria. Estas son pruebas que se hacen en vitro, en laboratorio, frente a los microorganismos y no reemplazan el juicio clínico que uno debe tener. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque cuando leemos los antibiogramas, lo que no deberíamos hacer es solamente fijarnos que tenga una MIC alta o una MIC baja. ¿Sí? A veces miran que tiene una MIC de 0,25 y le inician ese antibiótico, pero no se dan cuenta de los patrones de resistencia que puede presentar esa bacteria. Entonces, ¿cómo funciona el BITE? Entonces, el BITE es un sistema de identificación de microorganismos y antibiograma automatizado, ¿sí? Es una máquina. En ella, acá, en ella se va a tomar la muestra, ya sea de sangre, orina, secreción, tejido o muestra clínica. Se toma un cultivo primario donde se hace las siembras en medios de cultivo y se obtiene el crecimiento bacteriano. Luego se aísla las colonias, luego se hace una preparación del inóculo y luego se ponen las tarjetas BITE. Esto hace la lectura automatizada y luego hace el reporte final. Entonces, claro, aquí en la clínica, como tenemos tanto volumen de paciente, pues ponerse a hacer un cultivo de otros métodos, pues saldría mucho más en tiempo y necesitamos en el menor tiempo posible entregar estos resultados. ¿Qué determina? La identificación bacteriana, el perfil de sensibilidad a los antimicrobianos y la concentración mínima inhibitoria. Categorías como sensible, intermedio y resistente que vamos a definir. Y interpretaciones clínicas, recordar que el resultado debe correlacionarse con el sitio de infección, el tipo de muestra y el microorganismo aislado en el contexto clínico. Entonces, así nos lo reportan cuando abrimos el Enterprise aquí en la institución. Vemos el tipo de la muestra, una pierna, ya sea de secreción de herida. Vemos el tipo de microorganismo. También nos pueden dar algún patrón de resistencia a esta bacteria. Y nos reportan el antibiograma con sus diferentes MIC. Y nos interpreta si es sensible, intermedio o resistente y el método en que se utilizó, que es el que le estoy refiriendo, que es el BITE. Entonces, recordar que es sensible es que es una alta probabilidad de éxito a dosis estándar si el antibiótico es clínicamente apropiado, no solamente que ese es el que tenemos que dar. Exposición incrementada es una alta probabilidad de éxito. Si se aumenta aumenta la exposición, dosis, intervalo de infusión o concentración del foco. Y resistente es una alta probabilidad de falla con exposición aumentada que busca, pues en este momento deberíamos buscar alternativas o confirmar el mecanismo de resistencia de esa bacteria. Entonces recordar que la MIC en menor concentración del antibiótico que inhibe el crecimiento visible bacteriano. Entonces tenemos ahí esa información clara. Entonces, ahora sí, ¿qué debemos recordar? Si ya sabemos cómo nos van a reportar el antibiograma, debemos recordar los principios básicos de los antibióticos y entre ellos, para entender lo de las resistencias y hacer la resistencia de los gram negativos, debemos recordar cómo está compuesta la membrana de las bacterias y cuáles son estos principales antibióticos de importancia clínica que se llaman los betalactámicos. Los betalactámicos contienen un anillo betalactámico que es el que va a inhibir la transpeptidasa, la peptidación de las bacterias de la pared bacteriana, y lo que hará es que la bacteria no pueda generar su pared y por presión osmótica y por destrucción de su pared se rompa, se lise
y se muera la bacteria. Entonces aquí vemos los peptidoglicanos, ¿sí? Donde está el acetilmurámico, el ácido acetilmurámico y el ácido acetilglucosamínico, y los péptidos que unen en la unión. Para formar pues la transpeptidación, es la unión de estos péptidos. Entonces, acá en esta pues observamos que estos ácidos se forman y se unen a los péptidos en el interior de la célula y salen hacia el exterior. Un momento, ya aquí lo puedo adelantar un poco. Entonces acá vemos cómo funciona la transpeptidación. Entonces tenemos los péptidos que no se han formado y ya la transpeptidasa lo que nos va a hacer es la unión de estos péptidos, y es aquí donde se forma la pared bacteriana. Entonces los betalactámicos son los antibióticos que destruyen la pared, y ellos a su vez se van a unir al sitio de unión de la transpeptidasa y no va a permitir que la bacteria pueda hacer su formación de pared, y por ende la bacteria va a alisarse, se va a romper, ¿sí? Por presión osmótica. Entonces recordarlos, o sea, para entender el antibiograma, recuerda la cadena de betalactámicos, y comenzamos con las penicilinas. Aquí en el cuadro en la parte izquierda que ustedes pueden ver, entonces observan lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monoatámicos, donde está la astronal, y los inhibidores de la beta-lactamasa, que son las enzimas que producen la bacteria para inhibirnos los beta-lactámicos. Entonces, recordar que estos beta-lactámicos, pues vamos a utilizarlos desde las penicilinas hacia los carbapenémicos, importante, ¿sí? Y a su vez, recordar la generación de la cefalosporina. O sea, es imperdonable, si ahorita están viendo el antibiograma, que usted no sepa que la ceftriaxona sea de tercera generación, que el cefepime es de cuarta, y que la cefasolina o la cefalexina son de primera. Entonces, volvámoslos a recordar igualmente. La clasificación de las cefalosporinas son por generaciones. Yo sé que hay muchas, pero las de importancia y relevancia clínica pues son las siguientes. Entonces, de primera generación encontramos la cefalexina y la cefasolina. De segunda generación tenemos la cefuroxima y la cefoxitina. De tercera generación tenemos la ceftriaxona, el cefotaxime y el ceftazidime, ¿sí? Y de cuarta generación tenemos cefepime, y de quinta ceftarolina. ¿Y cómo actúan ellos? Desde inhibición del estreptococo meticilino sensible hasta el meticilino resistente, cefepime como medicamento principal para la acción de pseudomonas, con ceftazidima, y la cefoxitina, que es un marcador importante que ahorita vamos a ver para la lectura de los antibiogramas. Entonces, recordemos los betalactámicos. Ya sabemos que encontramos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monoatámicos. Y los inhibidores, como lo es el clavulanato, el tazobactam, el avibactam, que son que ahorita vamos a explicar su mecanismo de cómo hacen esta inhibición. Y los no betalactámicos, como son los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, el trimetoprim-sulfa y las tetraciclinas. Y los antibióticos que se utilizan especialmente en los gram positivos, como es la vancomicina, la daptomicina, el linezolid y la clindamicina. Es de importancia de que ustedes tengan en cuenta cuál es esta cadena, porque ahorita cuando vamos a hablar de ellos vamos a empezar a mirarlos por cuál vamos a utilizar. Entonces, en la resistencia de las bacterias, entonces antes de dar un antibiótico y decir voy a darle el de amplio espectro y generar una presión natural en ellas y generar las resistencias, debemos identificar cuáles son las resistencias naturales intrínsecas de la bacteria que las expresan, y resistencias adquiridas que las adquieren por el mal uso, que es uno de los factores inadecuados de los antibióticos. Entonces, entre ellas están definir qué es el término de multidrogoresistente, resistente XDR, que es resistencia extensa, y panresistente, que es PDR. Entonces, multidrogoresistente, que no son susceptibles a más de un agente en 3 o más familias de antimicrobianos. Resistencia extensa, que es susceptible solo a 1 o 2 familias.
no susceptible al resto, y pan resistente, que no es susceptible a todos los microbianos. Entonces, cuando hablemos esto, después dicen germen multidrogoresistente, no definimos solamente que es resistente a más de un agente de 3 familias de antimicrobianos, pero no decimos cuál es ese patrón de resistencia, si fue natural o adquirida. Entonces, aquí vamos pasando para ahora sí hablar de los mecanismos de resistencia y usted armarse para hablar sobre el antibiograma. Entonces, entre reconocer que leer no es lo mismo que interpretar. Cuando la lectura interpretada transforma un reporte de laboratorio en una decisión clínica segura. Recordemos que esto también es seguridad del paciente cuando usted le da el antibiótico adecuado, porque si no le das el adecuado, vas a generar más resistencia, más estancia, más costos en el paciente y desenlaces clínicos desfavorables posiblemente. Entonces, en la lectura básica, cuando leemos solo miramos sensible, intermedio, resistente y escogemos el antibiótico por la MIC. Decimos, este tiene una MIC más baja, démosle esto. Y no debería ser así. Leer un antibiograma, cuando usted lo interpreta, tiene que reconocer patrones de resistencia, integrar lo que es la especie, dónde la estás encontrando, la severidad, la farmacodinamia, la farmacocinética de este antibiótico y definir los desescalonamientos mientras el foco. Entonces el objetivo es escoger el tratamiento más estrecho, que es el más adecuado, efectivo y seguro para el paciente. Entonces comencemos ahora sí a entrar cada vez más en la lectura interpretada del antibiograma. Entonces primero, antes de leer el antibiograma, vamos a ver dónde se tomó ese cultivo, la calidad de la muestra y el foco y la contaminación. Ese cultivo lo tomaron en urgencias, ese cultivo lo tomaron sin sonda, ese cultivo lo tomaron en quirófano. Eso es lo que debemos preguntar primero. Segundo, ¿qué tipo de germen es? ¿Es un gram positivo? ¿Es un gram negativo? ¿Qué mecanismos son más probables? ¿Es intrínseco de la bacteria? ¿Es un mecanismo que fue adquirido porque esas bacterias no presentan ese patrón de resistencia, o es un fenotipo inusual de esa bacteria? Y entonces definimos cuál es el tratamiento adecuado. Entonces esos son los 4 pasos. Entonces definamos, antes de hablar del antibiograma, cuáles son esos mecanismos de resistencia. Entonces, entre los mecanismos de resistencia, ya recordamos que hay beta-lactámicos, donde están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, y recordarles que vamos a hablar de una bacteriología médica. No podemos ahora sí entrar en mecanismos de resistencia si no recuerdan cómo se dividen bacteriológicamente estas bacterias. Recordemos que las bacterias no poseen núcleo, tienen una pared celular, ribosomas, una membrana celular, y que pueden presentar flagelos o filis que le ayudan al movimiento de esta misma. Y estas bacterias, cuando se hace la tinción de Gram, ellas, por el grosor de su capa de la pared bacteriana, van a hacer esta tinción de Gram. Decimos que son Gram positivas cuando hacen una tinción de color morada, y Gram negativos cuando la hacen en un color más rosado. Entonces es importante que esa es la definición de que es un Gram positivo y un Gram negativo, porque sus mecanismos internos, como ustedes lo están viendo acá, sus mecanismos internos van a hacer que esta pared tenga más grosor de peptidoglicanos y vaya a tener un espacio periplásmico, que es donde nos pueden producir estas resistencias de estas bacterias. Recordar entonces que tenemos una pared celular, los peptidoglicanos, las membranas citoplasmáticas, el pilus y el flagelo, ¿sí? Entonces, recordar que estas familias de Gram positivos y Gram negativos. Entonces, sé que son muchas las familias de la bacteria, pero créanme que uno conoce el personal de salud cuando habla sobre una bacteria y saben referir por el nombre como es. A veces me ha pasado, o a todos, que nos enredamos pronunciando una bacteria y no sabemos si estamos conjurando un demonio o si estamos en sí hablando de cuál bacteria es. Entonces, recordar que están las bacterias Gram negativas y Gram positivas, y las podemos dividir por sus formas: en cocos, ya sean en formas esféricas, en bacilos que parecen bastones, ¿sí? O que tienen otros tipos de formas, ya sea que sean espiruladas, como lo son las espiroquetas. Entonces, recordar ahora sí los más importantes. Entre los más importantes, aquí los voy a señalar,
Entre los cocos gram positivos de importancia clínica que nosotros debemos entender muy bien son los Staphylococcus aureus, que vamos a ver que son cocos catalasa positivos, coagulasa positivos, ¿sí? El epidermidis es uno que también se ve mucho aquí en la clínica, y también los cocos catalasa negativa con una que no tienen hemólisis, como son los Enterococcus fecalis y faecio. Son de gran importancia clínica, y en las meningitis lo que es el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Recordar que las bacterias son nombres propios, no decir la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, sino que usted refiere salió un Staphylococcus aureus. Recordar que la primera letra es en mayúscula y el segundo nombre de la familia de la bacteria se hace con letra minúscula, y se debe ser en letra cursiva, son nombres propios. Entre los bacilos gram negativos de importancia son las enterobacterias, y entre las enterobacterias vamos a ver los bacilos gram negativos, los que fermentan lactosa y los que no. Entonces en los que entonces entre esas encontramos la E. coli, la Klebsiella y los Enterobacter. Los que hacen oxidasa positivo, como son las Pseudomonas aeruginosa, recuerda que es Pseudomonas, ahí dice Pseudomonas, pero es Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Y los otros tipos de bacterias. Hago hincapié en esto porque asimismo tenemos que recordar que cada bacteria puede tener un nicho, que es el sitio más frecuente donde se encuentran estos microorganismos, ya sea el tracto urinario, como es la Escherichia coli, ya sea en diarreas o enteritis, como es la Salmonella, Shigella, también la E. coli, que podemos presentar en bacterias como es el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae o los Enterococos. Ahora bien, entonces prestaos atención a esta parte, que es fundamental que entiendan cómo las bacterias generan las resistencias. Ellas las generan a través de dos mecanismos, ya sea que ellas generan una enzima, que es una proteína que destruye el antibiótico, o hacen mecanismos no enzimáticos. Y entre los mecanismos no enzimáticos están de que la bacteria modifica el sitio de unión de la proteína para que ingrese el antibiótico, o modifica la permeabilidad de la membrana para expulsar el antibiótico. Entonces son esos dos: destrucción vía enzimática o mecanismos no enzimáticos, modificando el sitio de unión o la permeabilidad de la membrana. ¿Y cómo ellas adquieren esto? Ellas las adquieren, unas son de forma natural, lo tienen en sus genes, y otras lo hacen a través de la selección natural o la presión, ¿sí? La presión selectiva. Entonces, puede hacerlo por mutaciones de genes cromosómicos, como son expresión de enzimas que modifican la permeabilidad de las membranas y modifican el target, o la transferencia horizontal de plásmidos, que son las adquisiciones de enzimas. O sea, las bacterias se pueden transferir de una a otra estos componentes de resistencia. Entonces, las resistencias por selección natural, en donde por eso es importante las bacterias, lo que no te mata, te hace más fuerte. En ellas aplica excelentemente, porque ellas a través de un antibiótico pueden generar estas resistencias bacterianas. Entonces es importante esta exposición de antibióticos en las bacterias. Entonces entendamos cómo pasa eso. Entonces, en nuestro dibujo, con los ojos de la fe, este círculo vamos a ver que es una bacteria. Entonces, entre ellas pueden hacer mutaciones de las porinas. Las porinas son los poros o los huecos por donde entra y hacen su intercambio celular, y en donde impiden la entrada del antibiótico a la célula. Pueden hacer producción de carbapenemasas, que son enzimas que hacen una inactividad del antibiótico, lo hidrolizan, o pueden aumentar la expresión de bombas de flujo. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden hacer que el antibiótico salga. Repetimos, y esto puede ser adquirido por plásmidos. Entonces, referimos otra vez destrucción enzimática, ya sea porque hay una cierre de porinas o bombas de flujo que lo expulsan, o destrucción enzimática, que es que una enzima destruye y hidroliza el antibiótico, o que a su vez se puede hacer expulsado. Tenemos claro hasta el momento esos mecanismos de resistencias comunes. Entonces ahí vamos a ver los otros principales mecanismos de resistencia que producen estas enzimas, en donde hacen hidrólisis del antibiótico. Por ejemplo, los inhibidores de la beta-lactamasa, que
actúan y se unen al sitio de unión de las enzimas que hacen las bacterias para que el antibiótico pueda surgir, como es la piperacilina tazobactam o la ampicilina sulbactam. Entonces, si no les quedó claro, aquí en este mecanismo de resistencia vemos una bacteria, tiene un gen de resistencia, al ser hidrolizada, a darle presión negativa, ella va a compartir sus genes de resistencia y lo va a transferir a la bacteria, en donde va a hacer su mutación y va a generar un cambio de sus PVP. Esos PVP mutan el target o el sitio de unión y va a hacer que el antibiótico, cuando vaya a ingresar, pues no pueda ingresar hacia la bacteria, porque no se va a unir al sitio de unión y la bacteria va a sobrevivir. O ellas pueden, con plásmidos, que son material genéticos, donarlo a una bacteria aledaña, referir esta resistencia, ¿sí? Y generar enzimas que produzcan esta resistencia bacteriana, y cuando llegue el antibiótico, como son los beta-lactamasas, ¿sí? Hidrolizan el antibiótico y me rompen los beta-lactámicos. Recordad, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lo bueno, si usted ya sabe cuáles son los antibióticos, que vamos a ver los beta-lactámicos, volvemos a eso. Y luego usted tiene en cuenta cómo sale un antibiograma, que pone la muestra, sale el reporte con la bacteria, tiene que identificar si es una gram positiva o un gram negativo, y ahora tiene que identificar, ahora sí vamos a hacer la lectura de los gram negativos. Entonces, en los gram negativos debemos recordar, entre ellas los de más importancia clínica, porque son los más frecuentes aquí en la clínica, tenemos lo que son las enterobacterias, entonces, o los enterobacterales. Entonces, describir que ellos son bacilos gram negativos o cocos de importancia clínica frecuente, son oxidasa negativo en la gran mayoría, reducen nitrato a nitrito y son anaerobios facultativos y fermentan glucosa, que incluyen más de 100 especies, y que es importante en ellos tener una resistencia, una resistencia natural hacia los antibióticos. Entonces tenemos que reconocer en ellos patrones como son el BLE, el ANSE o la carbapenemasa, que ya más adelante lo vamos a explicar cómo se hace. Entonces, para la lectura interpretada del antibiograma de las enterobacterias, tú vas a hacer, primero, confirmar el aislamiento, revisar si el tipo de la muestra, la calidad de la muestra y el microorganismo relevante en el cuadro clínico. Luego tú vas a ver el grupo natural, si es del grupo 1, del grupo 2, 3 o 4, y recordar la beta-lactamasa cromosómica esperada. Luego debemos mirar el beta-lactámico que se debe generar, que ahorita más adelante lo va a profundizar, y después buscar los fenotipos adquiridos. Bueno, se sospechó que esta es una bacteria BLE, ANSE deprimida o una carbapenemasa, y luego correlacionamos con la clínica, en donde integramos el foco, el sitio de unión y la farmacocinética y la farmacodinámica. Este cuadro lo tienen que hacer, tómenle un pantallazo para que ustedes lo recuerden. Entonces tenemos 4 grupos, donde ustedes siempre van a pensar, esta bacteria es de este grupo, entonces ella, por ende, su resistencia natural va a ser esta, entonces yo no voy a darle este antibiótico. ¿Cuáles van a ser? Entonces, entre el grupo 1 vamos a tener la E. coli, la Shigella, la Salmonera y el Proteus mirabilis, ¿sí? Ellas, su resistencia es que son multisensibles, no son resistentes a ampicilina ni ampicilina sulbactam, esos son de patrones sensibles. Entonces, si usted encuentra una resistencia en una E. coli, que es uno de los principales microorganismos en infecciones urinarias, usted ya dice, ella ya está expresando una resistencia bacteriana. El segundo son las Klebsielas, que es un muy importante microorganismo en la UCI, y el Citrobacter corseri, ¿sí? Ellas son penicilinasas cromosómicas de clase A, van a hacer la inhibición a lo que es la ampicilina y ampicilina sulbactam. Y luego tenemos las famosas ANSE cromosómicas, que es el grupo 3. El grupo 3 vamos a tener las enterobacterias, como el Enterobacter cloaci, la Klebsiella aerogenes, el Citrobacter freudi, complex, la Serratia, la Morganella, la Providencia. Y en el grupo 4, que
tienen una clase, una penicilinasa A más un grupo ANSE inducible. Tenemos a la Yersinia enterocolítica, que es un microorganismo que no es muy frecuente. La verdad, en lo que he estado aquí en infectología no me he encontrado con este microorganismo, pero que se debe tener en cuenta. Recordar entonces otra vez los grupos 1, entonces vamos a tener la E. coli, la Shigella, la Salmonella y el Proteo. Entonces vamos a decir, cuando encontremos este microorganismo ya son sensibles por naturaleza. Si vemos una resistencia, pues ahí ya tenemos que identificarla. Luego vamos a ver el grupo 2, en donde tenemos a la Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, el Citrobacter corseri, que ya vamos a ver una resistencia a ampicilina, ¿sí? Luego tenemos el grupo C, y el grupo C, yo sé que hay una frase muy cliché para saberse las ANSES, y obviamente aquí se les va a traer que para usted identificar un microorganismo ANSES, pues está en el nombre ANSES, en donde usted va a identificar lo que es el Acinetobacter, ¿sí? La M de Morganella morgani, la P de Proteus no mirabilis, Vulgaris y Perneri, Providencia, especies, Pseudomonas, ¿sí? Vamos a tener lo que es Citrobacter freudi, Enterobacter cloaci, ¿sí? Incluyendo Hafnia albei, y lo que es la Serratia marcescens, ¿sí? No marcenses, sino marcescens. ¿Listo? Entonces, recordar esto, siempre que veo un ANSES, yo comienzo Acinetobacter, Morganella, Proteus, Providencia, Pseudomonas, Citrobacter freudi, Enterobacter cloaci y Serratia. Entonces yo ya sé que si veo eso en un antibiograma, ellas son ANSES inducibles y no comenzaría utilizando ni ampicilina sulfata. Entonces, ahora sí, recordar que la clínica no se confía en el médico, ¿sí? Y por protocolo institucional y como técnicas PROA, ellas lo reportan. Entonces, cuando usted vea en un cultivo, ya sabes que hay los ANSES, y tú veas ahí en el cultivo que aparece este microorganismo posee una beta-lactamasa inducible de tipo ANSES, pues no recomendamos el uso de cefalosporinas de tercera generación, entonces no se las inicien, aún así estén sensibles, pero el antibiograma no te lo va a reportar, porque si te reporta una MIC, vale que le das el antibiótico que te está diciendo que no le des. ¿Listo? Entonces es importante ese cuadro, apréndase en eso. ¿Listo? Entonces ahí vamos a identificar esos microorganismos y esa resistencia es donde está la BLE o las carbapenemasas. Si no lo entendieron, tengo otra forma en que los puedan entender. Entonces están las clases. La clasificación de Ambler es el principio de las betalactamasas, de principales betalactamasas en los enterobacterias. Ellas se clasifican en 4. En clase A, clase B, clase C y clase D. Entre ellas están las betalactamasas de clase A o de serinas, donde encontramos las penicilinasas, las BLE y las carbapenemasas. Y como vemos, las carbapenemasas de tipo KPC son genes plasmídicos que se pueden transmitir de bacteria a bacteria. O sea, ninguna bacteria nace con los genes para hacer una carbapenemasa. ¿Sí? Ellas la adquirieron. ¿Sí? Las penicilinasas y sus diferentes, como ya vimos, el grupo 2, ahí está la Klebsiella y el Citrobacter corseri. Luego tenemos la metalobetalactamasa, que son BIM, IMP o NDM. A veces lo referimos como BIN, IMP y NDM, que vienen de los lugares donde encontramos, ya sea Verona, que es de la BIM, Nueva Delhi, que es de la NDM, y MP, que refiere al imipenem como un carbapenémico, ¿sí? Y luego tenemos las cefalosporinasas, que son de la clase C. En la clase C ahí están las benditas ANSES. Recordar la palabra ANSES para usted identificar estas bacterias, ¿sí? Y tenemos las que son inducibles y no inducibles, y de que en ellas no vamos a iniciar cefalosporinas de tercera generación. Y tenemos la clase D, que son las oxacilinasas. Entre ellas tenemos las de tipo OTS, ya sea las variantes OTSA 48, que es una de las más comunes aisladas. Recordar que en estos colores utilizamos que ellas tienen una resistencia enzimática, espectro de hidrólisis, a las, aquí vemos en el color, a las de primera generación, las que vemos en ese segundo color de segunda, de tercera y más o menos de cuarta generación. Recordemos, primera,
De primera tenemos la cefalotina, la cefalexina, ¿sí? La cefasolina, la segunda, tenemos la tercera generación como la ceftriaxona, el ceftazidima, la cuarta generación como es el cefepime, ¿sí? Entonces, tenemos ahora sí que recordar lo que son las carbapenemasas. Entonces, si tú sacas la clasificación de Ambler, te vas a dar cuenta que generas ahora sí lo que son las carbapenemasas. Y estas son de importancia clínica porque es ahí donde tú consultas con infectología, porque pues ya tenemos que dar una combinación de unos tratamientos por unas bacterias resistentes. Las metalobeta-lactamasas se dicen metalo porque utilizan el zinc para hidrolizar los microorganismos. Las KPC, sí, que su nombre sale porque ese patrón, ese gen de resistencia lo aislaron en una Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y que utilizan serina, que es un péptido para hidrolizar el antibiótico, y las carbapenemasas de tipo OTSA 48, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedimos cuando salen estos carbapenémicos? Pedimos el test Carba-5. El test Carba-5 es una prueba de inmunocromatografía. Cuando vemos estas resistencias bacterianas, aquí que usted la ve en la parte de abajo, pedimos el test Carba-5 porque el test Carba-5 lo que nos hace es que vamos a poner estas colonias bacterias, un buffer, romper estas bacterias y ellas, como si fuera una prueba de embarazo, nos van a marcar si poseen esas enzimas, esas carbapenemasas, como son KPC, NDM, BIN, IMP o OTSA, y pintarían con 2 rayitas o si es inválida la muestra. Y es importante porque eso dirige mucho el tratamiento. Ahora sí, lo que esperaba. ¿Cómo se hace la lectura interpretada del antibiograma? Yo creo que se dio un bastante refuerzo de los conocimientos para entender la lectura interpretada del antibiograma. Entonces, pero igual no les voy a quitar las ayudas para que ustedes lo interpreten y todo va a estar allí. Entonces, en la interpretación, ustedes van a hacer como una escala. Muy importante, esta información fue revisada, avalada por el infectólogo, el doctor Montero, en la cual se hace esta decisión clínica, porque si ustedes vieron, son demasiados las palabras que ANSE, que KPC, que es esa vaina. Entonces, lo que se hace es organizar la información y lo que vamos a hacer es un algoritmo para identificar estos microorganismos. Entonces, miramos que primero vamos a ver resistencias a penicilinas, que son las más bajas, la hiperproducción de penicilinasas, que destruyen esto, las beta-lactamasas de espectro ampliado, no extendido, las cefuroximasas, las ANSE, las BLE y las carbapenemasas como las más, digamos, más resistentes y las de interés en infectología. Más que todas, pero las que más se tratan aquí en infectología. Entonces, esto es una escala. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Lo evaluamos como si fuera una escalera. Tú vas primero desde las penicilinasas, la hiperproducción de penicilinasas, las beta, las cefuroximasas, las ANSE, las BLE y las carbapenemasas. Y de allí, ahora sí, ¿qué vamos a revisar en el antibiograma? Cuando quiero revisar una resistencia a las penicilinasas, pues yo miro lo que es la ampicilina subbactam para la hiperproducción de penicilinasas. Para las BLEA voy a ver resistencia a cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefasolina, cefalotina. Para cefalosporinas de segunda generación, como son cefuroxima o cefoxitin, ¿sí? Y para identificar las BLE y las ANSE, yo voy a ver un patrón entre el cefoxitin, que es de segunda generación, y el cefepime, que es de cuarta generación de la cefalosporina. Y si es resistente a todos estos antibióticos, pues ya las clasificamos con el test Carba-5. ¿Por qué Carba-5? Porque haya las 5 mutaciones de la carbapenemasa: KPC, BIN, y NDM, IMP y OTSA. ¿Listo? Entonces, esa es la escala que vamos a utilizar. Tómele foto, pero no le tome foto porque ahorita lo que vamos a hacer es colocarlas al lado derecho para que ustedes con el antibiograma y con colorcitos empecemos a llenar cómo se hace esta resistencia y que ustedes lo identifiquen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ahora sí vamos a hablar de la lectura del antibiograma, es que usted se enfrenta a esto y leer, es que usted dice, bueno, aquí es acá vamos a ver que los más bajitos, por ejemplo, está el cefepime, ceftriaxona, una E. coli, podemos darle cefepime y no lo estarías haciendo de forma adecuada porque podrías darle a otro medicamento.
Entonces, primero dijimos que tenemos que identificar el patrón natural de ellas. Entonces, primero el mecanismo de resistencia, entonces te va a salir aquí al lado. Dijimos que las E. coli están en el grupo 1, entonces en el grupo 1 ya son multisensibles, o sea, pero en este antibiograma tenemos una resistencia. Entonces, ¿qué resistencia es? Pues entonces observamos acá que qué resistencia. Entonces, primero que debemos ver es ampicilina. Entonces, ampicilina es resistente, tenemos una MIC de 32. ¿Listo? Entonces, después que seguimos, veamos ampicilina sulbatán. Ampicilina sulbatán está sensible. Y miramos la otra, a ver, una cefalosporina de primera generación, la cefalotina, está sensible. Entonces definimos que esta E. coli, que se aisló en un urocultivo, es una penicilinasa. Y ahora sí tenemos que ver si el paciente tiene síntomas o no urinarios para ver si le damos el antibiótico adecuado. Eso es interpretar. Seguimos con otro ejemplo. Vamos a tener otra E. coli, pero aislada en un hemocultivo. Entonces, volvamos. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia natural de las E. coli? Pues ellas son sensibles. Entonces, miremos ampicilina. Ampicilina es resistente. Seguimos. Vemos ampicilina sulbatán, resistente. Entonces, hasta ahí tenemos una hiperproducción de penicilinasas. Seguimos con una cefalosporina de primera generación. Vamos a ver cefalotina. Cefalotina es sensible, entonces llegamos hasta hiperproducción. Entonces esto sería una E. coli aislada en un hemocultivo que tiene un mecanismo de resistencia natural y que tiene un mecanismo adquirido que es una hiperproducción de penicilinasas. Dirías hasta ahí. Y ahí miramos la clínica del paciente. Recuerde que no solamente leemos un antibiograma, sino que lo interpretamos. Ahora bien, Klebsiella pneumoniae, dijimos que ella naturalmente es resistente a ampicilina. Entonces, y por cierto, es resistente a ampicilina y ampicilina sulbatán. Volvamos entonces, hagamos nuestra escala. Miramos ampicilina, ampicilina resistente. Miramos ampicilina sulbatán, que es el segundo, es resistente. Ahora miremos las cefalosporinas de primera. Cefalotina es resistente. Entonces, vemos que esta Klebsiella pneumoniae, seguimos, cefoxitin, que es de segunda generación, está sensible. Entonces, si está sensible, vamos a ver, entonces que nos quedamos aquí en blanco. Entonces, esto es, decimos que en este urocultivo se aisló una Klebsiella pneumoniae, que su patrón natural es que sean resistentes a la ampicilina. Entonces, que su mecanismo de resistencia es una beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Sí? Continuamos. Vemos ahora una Serratia. Esta Serratia vemos que sigue estando, esta Serratia es su mecanismo de resistencia natural, es del grupo 3 y dijimos que el grupo 3 estaba el acrónimo AMSES. En la AMSES, en la S tenemos a Serratia. Y esta Serratia, vamos ahora sí entonces decir que es AMSE, entonces por ende hace resistencia a estas cefalosporinas de tercera generación. Entonces dices, comienzo, yo ya sé que no le voy a dar una ampicilina a una Serratia. Entonces miremos otra vez, pero confirmemos, miramos ampicilina. Ampicilina resistente, penicilinasa. Ampicilina sulbatán resistente, hiperproducción de penicilinasas. Vemos cefoxitina resistente. ¿Listo? Entonces vemos que su patrón a cefoxitin es resistente. Ahora veamos cefepime. Cefepime es sensible. Entonces entre cefepime y cefoxitin, entonces tenemos que es resistente a cefoxitin y a cefepime. Entonces esta Serratia marcensis, que fue aislada en un hemocultivo que es del grupo AMSES, está expresando su AMSES. ¿Sí? Es una cefalosporinasa o un AMSES. Entonces ya sabes que no vas a utilizar en una Serratia ni ampicilina sulbatán, sino que la opción terapéutica pues sería iniciar o con cefepime o con carbapenémicos. Recuerden las escalas: penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos. ¿Listo? Entonces luego
Vamos a hacer la lectura de otro con el ejemplo, así mismo harán los otros. Ese es el mecanismo que debemos interpretar. Uy, esta E. coli ya está mucho más resistente. Entonces, volvamos, las E. coli son de patrón natural. Entonces no tiene resistencia, pero esta E. coli ya está expresando una resistencia. Miremos, ¿es resistente a ampicilina? Sí. Luego ampicilina sulfatán, también es resistente. Entonces decimos hasta ahí que es una hiperproducción de penicilinasa. Luego buscamos ahora cefalotina. Entonces miramos que hasta aquí es una BLE, es resistente. Luego vemos cefoxitin, que es el marcador si nos dice si es una ANSES o si es una BLE. Entonces cefoxitin es sensible, entonces miremos ahora cefepime es resistente, ¿sí? Y ceftriaxona, ¿sí? Entonces vamos a decir entonces que esta E. coli aislada en un líquido cefalorraquídeo, que es un mecanismo de resistencia natural sensible, y que es sensible aquí a carbapenémicos, es una E. coli BLE, que es una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces yo no voy a utilizar ni ampicilina sulfatán, ni ceftriaxona para una BLE, sino que iniciaría con un carbapenémico, y ahora sí miraremos la MIC para el ideal que le podemos dar a esa E. coli BLE. Espero que el concepto que haya quedado. Entonces hagamos otro ejemplo mucho más rápido. Entonces volvemos a unas pseudomonas auriginosas. Entonces pseudomonas ANSES. Entonces yo ya sé que ella es ANSES por naturaleza. Entonces, porque es del grupo 3. Entonces ahorita empezamos. Resistente a ampicilina sulfatán, cefalotina, que es de primera generación, cefoxitin resistente. Luego entonces vemos cefepime sensible, ¿sí? Entonces si vemos entonces que es cefoxitin sensible y cefepime sensible, cefoxitin resistente y cefepime sensible, entonces esta pseudomona está expresando su mecanismo ANSES. Entonces podríamos utilizar cefepime, aunque una opción sería un carbapenémico porque está con una MIC de menor dilución. Entonces vamos a tener una tasa de éxito. Eso es interpretar un antibiograma de bacterias gram negativas. Ahora sí, el ayayay, el cuando sale todo resistente. ¿Cómo los vamos a definir? Entonces, vemos entonces que tenemos tenemos Klebsiella pneumoniae, recordar, son nombres propios. Entonces, en ellos vemos que todo está resistente. Pues hacer que la ampicilina y todo entonces podemos ver que los carbapenémicos ya están resistentes. ¿Qué habríamos que hacer? Tomar el test Carba-5. Entonces vemos que ya ella está mediada, sería una carbapenemasa, pero queremos saber cuál es. Entonces podemos hacer el test Carba-5, y en el test Carba-5 nos reportan, como ya lo vimos, ese mecanismo de resistencia adquirida, ¿sí? Entonces este mecanismo de resistencia adquirida es de tipo KPC más NDM. Entonces es una carbapenemasa con un test Carba-5, KPC y NDM. Entonces en ese momento llamamos a infectología, también con las BLE. Con un ANSES no, ahí llamamos a medicina interna, ¿sí? Y lo demás sería también competencia ya del médico de poder dar el tratamiento dirigido empírico adecuado. Pero ahora vamos a ver estos, volvamos a recordarlo, que es KPC, que es de la clase A, las metalo, que son de clase B, y las clase E, que son las variantes. Recordar ahora, por ejemplo, esta. Entonces, ahora ya tenemos este reporte. Entonces, usted me dice, Miguel, pero esos reportes tan raros que usted mostró atrás, porque la mayoría no los reportan así. Claro, no lo reportan así porque si usted no se vio la clase de antibiograma, usted va por Dios que le da un medicamento que no es. Entonces, aunque sea sensible, por laboratorio y por estrategia PROA, se quitan del antibiograma para que el médico que de pronto no sepa interpretar, el antibiograma, pues no dé el antibiótico adecuado. Entonces tenemos un Enterobacter cloaci. Este Enterobacter, vemos que ¿qué grupo es? Sería el grupo 3, que sería un ANSES. Entonces, por ende, si es un ANSES, se lleva las cefalosporinas de tercera generación y sería sensible a cefepime, cosa que ustedes sí lo ven aquí. Entonces, esto es un ANSES. Pero ojo, estamos viendo la resistencia a carbapenémicos, a ertapenem, imipenem y meropenem. Qué raro este patrón.
¿Qué será? ¿Qué le pido? Le pedimos el test Carba 5. Lo reportan y nos dicen que es todo negativo. Entonces usted dice, ¿cómo así que es todo negativo? Entonces no tiene una resistencia a carbapenémicos. Sí la tiene, pero esta resistencia no es mediada por una carbapenemasa. O sea, no es mediada por una enzima, sino que es mediada por otro mecanismo de acción no enzimático. O sea, que no lo hace una enzima. Y volvamos a recordar el principio del mecanismo de resistencia, que lo pueden hacer o por mutación de la porina, que impide la entrada del antibiótico, o la cierre de porinas, y por la bomba de flujo. Entonces, cuando ustedes ven el reporte de infectología y el infectólogo les describe en su historia clínica que se considera que el mecanismo de resistencia de este Enterobacter es por cierre de porinas o bombas de flujo, entonces no quiere decir que no tenga una resistencia a los carbapenémicos, sí la tiene, pero este mecanismo de resistencia está mediado por un mecanismo no enzimático. Espero que eso haya quedado muy claro. Entonces, ese es el primer paso. Espero que el video del webinar quede para que ustedes lo vuelvan a repetir y que ahí se puedan volver a orientar con esta explicación, porque así mismo van a hacer ahorita las preguntas, que ustedes tengan en cuenta todo esto que se mencionó. Entonces, en el algoritmo de interpretación presuntiva en el antibiograma, este es algo muy chévere, porque esto cuando fui al simposio del PROA del doctor Montero, él nos mostró un cuadro que es el algoritmo inverso. Dice, entonces nosotros no comenzamos de ampicilina, sino que miramos el peor, que son la resistencia a los carbapenémicos. ¿Cómo lo hace? Entonces usted primero mira la resistencia a los carbapenémicos. Ya está resistente, entonces usted ponerse a decir que Hanseble, eso es para usted hacerse la orientación clínica. Usted ya dice, ¿tiene resistencia a carbapenémicos? Sí. ¿Cuál de ellos tiene la más alta? Si es ertapenem, sugiere unas enzimas. Sugiere que es un mecanismo enzimático. Si es imipenem, sugiere un cierre de porinas. O es meropenem, sugiere una bomba de flujo. Si todo la MIC de ellos está más de 16, échele, juro que ese test Carba 5 le va a salir positivo para las 5 carbapenemasas. Si no, pues usted mira Astrionan. Si Astrionan está sensible, puede ser una metalo que utiliza el zinc o una OTSA, y si es resistente sería una KPC. Y si usted mira Cefepime, si es sensible sería una OTSA, y si es resistente sería una metal. Ahora bien, eso es para las carbapenemasas. Entonces usted ya mira, a veces ya saben, sale una resistencia a carbapenémicos y usted ya monta la interconsulta con infectología o me escribe, y ahí ya sabemos de que ya hay que darle un tratamiento a este paciente porque ya hizo una resistencia a antibióticos de gran importancia clínica como son los carbapenémicos. Entonces, tenemos ahora que son sensibles. Entonces, vamos de atrás ahora sí. Antes de ellos, entonces están los BLE y los ANSES. Entonces, ¿cómo descartamos eso? Como les dije, cefoxitin y cefepime. Entonces, entonces si vemos una resistencia a cefoxitin, pues vamos a sospechar ANSES. Si es sensible a cefoxitin, también miramos ceftriaxona, que es de tercera generación y es una resistencia tipo BLE. Luego seguimos. Si no, entonces BLE ni ANSES, pues miramos la resistencia a ampicilina sulbactam. Sí, si son sensibles a ceftriaxona. Entonces, si hay resistencia a ampicilina sulbactam, tenemos una hiperproducción de penicillinasas. Si vemos que es sensible a ampicilina, pues tenemos un patrón natural multisensible, ¿sí? Entonces, este es el algoritmo inverso. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo. Entonces, en el ejemplo, entonces, si ustedes ven, entonces ya vemos que está resistente. Entonces, si ustedes ponen que ampicilina sulbactam, es para la práctica clínica, para que usted vaya desarrollando el ojo clínico en el antibiograma. Pero si usted ya ve, usted mira, de una se va a carbapenémicos. Carbapenémicos, meropenem mayor a 16, pídale el test Carba 5 y monta la interconsulta con infectología, ¿sí? O si no, pues ahí mientras tanto va dando la terapia empírica, ¿sí? Entonces ya vemos que sugiere un mecanismo enzimático. Vemos otro ejemplo, una pseudomonas aeruginosa. Vemos ahora en este antibiograma, entonces dijimos, miramos carbapenémicos.
Carbapenémicos, hay uno que está intermedio. Entonces, pero me dice que el que es resistente es meropenem. Entonces, meropenem me sugiere una bomba de flujo. Entonces, ¿qué hago? Le pido el test Carba 5 y muy probablemente todos me salgan negativos. ¿Quiere decir que no tiene una resistencia a carbapenémicos? No. Quiere decir que es mediado por una cierre de porinas o una bomba de flujo, ese mecanismo de resistencia, o sea que no es enzimático. Ahora hagámoslo para de vuelta, ahora el más largo. Entonces, miramos carbapenémicos sensibles. Vamos ahora entonces a mirar lo que es ceftriaxona. Disculpe. Entonces vamos a mirar entonces ahora ceftriaxona, sensible. Cefepime, sensible. Entonces vamos subiendo más. Vemos resistencia a ampicilina sulfatán. Entonces ahí ya decimos que esta E. coli es una hiperproductora de penicilinas. Eso es lo que describimos en el antibiograma. No describimos E. coli resistente a ampicilina sulfatán, a piperacina sulfatán. Ahí deberíamos interpretar cuando lo escribimos, es decir, que si es una hiperproductora, si es una BLE, si... ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son ahora el tratamientos de elección para las bacterias gram resistentes que ustedes tengan en cuenta de importancia? Miren que en BLE se pueden utilizar los antibióticos de alta potencia, que los pueden formular aquí medicina interna, infectología o el especialista capacitado para esto, como es la ceftazidima y obactam, el meropenem o arbobactam. Recordar que estos antibióticos tienen un alto costo, una ampolla vale muchísimo dinero, entonces muchas veces este medicamento no se encuentra disponible y tenemos que utilizar otras alternativas, e incluso si ustedes ven Pseudomonas aeruginosa, la familia de Pseudomonas tiene una alta resistencia incluso a los carbapenémicos, a los antibióticos de alta potencia que hasta el momento están. Y el Acinetobacter, miren toda la resistencia que tiene. Espero que el tema haya quedado de gran negativos. Igual ya saben que cuando salga el video van a tener la oportunidad de volverse a retroalimentar con esto y poder volver a mirar el cuadro o la tabla donde esté. Entonces, en la lectura de los cocos gram positivos, saquémonos por un momento lo que es esta interpretación. En esta hay que mirar estas resistencias naturales. Es increíble, los gram positivos tienen muchas más resistencias y entre ellas, pues recordarles cuál es la principal y el principal microorganismo aquí de interés, que es el Staphylococcus aureus. Entonces, en ellos vemos que este es el paso en el que se hace la síntesis, el transporte y la síntesis, el transporte y sucede la transpeptidación de la cadena. Entonces, la resistencia a la meticilina en el estafilo se da por un cambio en el casé cromosómico y en estas configuran estas porinas que son las PBP mediados por el gen MECA y cambian a PBP2A. Lo que hace es que el antibiótico, como es la meticilina, que es una penicilina, no se une eficazmente al sitio de unión y pues se siga produciendo la transpeptidación. La vancomicina, medicamento importante que aquí se utiliza mucho. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia en ellas? Ya los vamos a ver, pero primero entender que la vancomicina, ella se une a los extremos de los péptidos, ¿sí? En la unión entre péptidos, no en la transpeptidación, e impide el elongamiento y el entrecruzamiento de los peptidoglicanos. Entonces está en un paso atrás. Por eso es selección cuando no funciona las penicilinas. Entonces la vancomicina, si ustedes ven, actúan en este paso anterior a la transpeptidación y permiten que no se haga la peptidación, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo se surgen estas resistencias a la vancomicina? Entonces surgen mediados rápidamente, pueden ser pasados por genes BAM-A, BAM-B, ¿sí? Y ellos lo que van a hacer es cambiar el sitio. Si se une a D-alanina, pues se la cambian por D-lactato y cuando se lo cambia, pues el medicamento no conoce ese sitio de unión y no puede hacer su función en la transpeptidación y pues no se va, pues entonces va a perpetuar la pared bacteriana, ¿sí? Entonces,
teniendo en cuenta este mecanismo de resistencia y es muy frecuente en los enterococos, ahora hagamos el puntos claves para la interpretación de los gram positivos. Entonces, en los gram positivos tenemos que tener en cuenta la resistencia a penicilinas. Si son sensibles, si son resistentes a penicilina, son penicilinasas. Si hacen resistencia a meticilina o oxacilina o a cefoxitin, ya tenemos un estafilococo, tenemos resistente a oxacilina, ¿sí? Que son resistentes a oxacilina, y por genes mediados por MLSB, inducibles o no, pueden hacer esta resistencia a oxacilina. Y acá ya tenemos a vancomicina como el medicamento que se utiliza en esas cadenas y que tenemos que utilizar alternativas para ello. Miguel, ¿y no hay algún algoritmo? Pues sí lo hay. Entonces volvámoslo a revisar para poder interpretar los cocos gram positivos. Entonces en un coco gram positivo, entonces yo veo un Staphylococcus aureus. Entonces yo digo, bueno, ampicilina es resistente, entonces una penicilinasa. Pero yo sé que muchos aquí ni miran eso. Ustedes se van de una a mirar si tienen resistencia a oxacilina. Dicen coco gram positivo, ven oxacilina. Si es sensible, es Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Y si es resistente, puede ser resistente a la meticilina, y tú tendrías que mirar dos antibióticos que son alternativas antibióticas para ellos, que es la eritromicina y la clindamicina. Si ambos son sensibles, usted use el que su número de menor MIC tenga. Si son resistentes, utilice banco, porque ya tienen unos genes inducibles. Y si tenemos una resistencia a eritromicina y una sensibilidad a clindamicina, hacemos el test D. Este test D mira si es negativo o es positivo. ¿Cómo mira ese test D? Pues hacen la siembra de las colonias, colocan el antibiótico y si es negativo, o sea, si eritromicina induce la resistencia a clindamicina y genera este halo en forma de D, es positivo y deberíamos utilizar vancomicina. Pero si no, podríamos utilizar clindamicina. Entonces aquí lo ven más grande, entonces podemos utilizar eritromicina cuando vemos el test D. ¿Listo? Entonces, ahora hagamos la prueba con los coco gram positivos. ¿Sí? Entonces en ellos les voy a dejar el cuadro para que ustedes relacionen. Entonces, lo primero que tenemos que mirar en este Staphylococcus es que es sensible a oxacilina. Entonces podríamos dar como alternativa terapéutica oxacilina, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí vemos que hay una resistencia a oxacilina, ¿sí? Entonces aquí vemos un Staphylococcus aureus resistente a oxacilina o meticilina. ¿Listo? Vemos clindamicina, vemos que es sensible, y eritromicina que es sensible, entonces podemos utilizar la que menos MIC tenga. ¿Listo? Ahora vemos Staphylococcus aureus, vemos que es resistente a oxacilina, vemos que clinda es sensible y eritromicina está sensible. Entonces, acá, entonces haríamos esta prueba del test D. Aquí en la Clínica Colombia, pues por el alta resistencia de estos Staphylococcus aureus, pues se opta por utilizar de una vez vancomicina con ellos. Pero muy importante, ustedes pueden ver esto, si el doctor Trujillo de pronto está aquí, que es el coordinador de la UCI, que es lo que estábamos mencionando ayer, que estos Staphylococcus aureus, ustedes pueden ver que ellos son resistentes a oxacilina y que usted dice voy a utilizar banco, pero que en este caso no es de utilizar banco cuando la MIC de banco es mayor a 2. ¿Esto por qué? Porque tendrías que utilizar alternativas con vancomicina para poder lograr pues el efecto terapéutico con el Staphylococcus aureus. Entonces, ¿por qué pasa esto? Miremos entonces ahora por qué la vancomicina y su importancia. Entonces la vancomicina, pues según el MIC, cuando son menor a 2, los consideramos sensibles. Cuando son de 4 a 8, lo consideramos intermedio, y resistentes cuando son mayores a 16. Ojo, hay que vigilar en la vancomicina la función renal, ¿sí? Porque son muy nefrotóxicos.
¿Y qué se debe o qué sería lo ideal medir siempre en vancomicina? El AUC-MIC, que es una medida estándar para que usted calcular los niveles de vancomicina óptimos en un paciente. Niveles entre 400 al 600 me dan una alta tasa de éxito en utilizar vancomicina. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, es una división en donde el AUC se divide por la MIC, y cuando una MIC supera 2, esto quiere decir que lo que tengas en resultado en el AUC te va a salir que te lo va a dividir por 2 y va a dar un valores infraterapéuticos. Entonces, por eso todo Staphylococcus aureus con una MIC de 2 que ustedes observen, consideren uno interconsultar con infectología, decirle al internista por si él no recuerda esto, y decirle que de pronto habría que adicionarle algo más a la vancomicina, ¿sí? Entonces allí vemos que también aquí en la institución calculamos los niveles pico y valle, que es tomar 30 minutos antes de la dosis, idealmente en la cuarta dosis, y que el pico se refiere que se requiere a 1 o 2 horas después de finalizar la infusión. Así calculamos en esto. Cuando son más altos, pues uno considera en no utilizar vancomicina. Cuando son más altos, refiere disminuir la dosis de la vancomicina por lo nefrotóxico que puede ser. Recordar que debe ser una infusión lenta, ¿sí? Que debe ser más de 60 minutos por cada 1 gramo, porque produce lo que es el síndrome de hombre rojo, ¿sí? Y su dosis habitual está entre 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 o 12 horas, y eso se ajusta en el peso. Ojo, muchos acá también cogemos y decimos 1.5 o 1 gramo porque pesa más o menos 70 y no tenemos la báscula, pero entonces tenemos que tener en cuenta estas indicaciones con la vancomicina. Recordar que MIC mayores a 2 hay una mala respuesta clínica, y debemos considerar otros medicamentos como la daptomicina, el linezolid o la ceftarolina, ¿sí? Entonces la vancomicina no se prescribe y se olvida. Ustedes deben tener en cuenta que se monitoriza y se reevalúa según la función renal y la respuesta clínica. Entonces aquí vamos a ver entonces este Staphylococcus aureus que vemos, oxacilina resistente, clindamicina sensible, eritromicina resistente, pero vamos a ver que ya tiene una resistencia a vancomicina. Entonces ahí ya no utilizaremos esto, sino que sus alternativas serán mirar linezolid y daptomicina como tratamientos alternativos. Entonces, consideraciones en ellas que deben tener: otra vez, que esto pueden ser inducidos por la adquisición del gen BAN-A, y que se utilizará linezolid, daptomicina, ceftarolina, y que la terapia combinada debe ser individualizada según el foco y la respuesta clínica. ¿Listo? Y por último, los enterococos fecalis y faecio son de gran importancia clínica. Recuerden aquí que si ustedes Fishium, enterococo Fishium se aísla así sea sensible a banco, se aísla de contacto, y si son resistentes a banco, pues se deben cortizar. ¿Listo? Enterococos fecalis, recordar que ahí debemos ver otra vez la resistencia a ampicilina y a vancomicina. Si son sensibles a ampicilina es la opción ideal en enterococos fecalis, ¿sí? Y si no, utilizaremos vancomicina como respuestas alternativas. Estas son las dosis como para que se lleven estos cuadros de dosis de terapia en los pacientes según infección, sitio de infección. Y ahora vemos un antibiograma de estos enterococos fecalis y Fishium. Entonces ustedes mirarán ampicilina, son sensibles, entonces podríamos utilizar ampicilina. No dicen enterococos fecalis resistente a eritromicina y gentamicina. No, ustedes describirían en la historia clínica y dicen paciente en tejido de pierna derecha, se aísla un enterococos fecalis sensible a ampicilina. Entonces sería una de las opciones a dar, ¿sí? Y enterococos Fishium, que este antibiograma es mucho de un fecalis, pero les traigo para que ustedes vean cómo se reportan aquí en la clínica. ¿Listo? Ahora sí, saquen sus celulares para ahora sí hacer la aplicación y los casos clínicos, y con esto pues damos por finalizado la aplicación y los casos clínicos del antibiograma. Entonces vamos a pasar del antibiograma a la conducta del programa de optimización de antibióticos: tratar, ajustar, desescalar o no tratar. Entonces, terapia antibiótica según foco.
Estas son una de las dosis que se utiliza, los medicamentos o la formulación que se utiliza según el foco infeccioso empíricamente. Entonces, si usted una neumonía adquirida en la comunidad, utilizan ceftriaxona, 2 gramos IV cada 24 horas y acitromicina, alternativa puede ser levofloxacina o ampicilina sulbactam, que utilizan mucho acá. Cuando tenemos riesgos de pseudomonas, vemos que se utiliza vancomicina y piperacilina tazobactam. En bacteriemias utilizamos vancomicina y piperacilina tazobactam. Y en infecciones del sitio urinario, ceftriaxona y piperacilina tazobactam. ¿Sí? En infecciones del tracto urinario. Acá tenemos otro esquema de dosis utilizadas en infecciones de tejido blando. Entonces, todo paciente que usted le sospeche una infección tiene que documentar el foco y le inicia un tratamiento. Lo ideal o lo que se debe hacer es tomar un cultivo antes de iniciar la terapia antibiótica y se inician a estas dosis. Entonces aquí tenemos una infección, ya sea por cellulitis, abscesos o infecciones complicadas. Listo, y ahora sí vamos al juicio. Entonces, si están en el computador, saquen el celular porque aquí es donde vamos a hacer ahora ya cuál es la interpretación de estos casos. Entonces vamos a tener el primer paciente, una pielonefritis, una ITU complicada. Entonces tenemos un caso clínico en donde tenemos una mujer de 68 años que tiene diabetes y sonda vesical, refiere fiebre, dolor lumbar y piuria, o sea, sí tenemos síntomas urinarios. Hemodinámicamente estable, creatinina basal normal y terapia empírica inicial, iniciaron con ceftriaxona 2 gramos IV. Tomaron el urocultivo, muy juiciosos, y aislaron a Escherichia coli con el antibiograma que ustedes ven allí. ¿Listo? Entonces, doy 5 segundos por respuesta para que puedan llenar el cuadro y respondan en el siguiente diapositiva. Entonces, o que le tomen la foto. Entonces, si tienen entonces una E. coli con esta resistencia, entonces vemos que es una bacteria gram negativa. Si es una bacteria gram negativa, entonces ahí miramos ahora la escala de resistencia, ya sea el algoritmo inverso o vemos el algoritmo que es el inicial. Vemos resistencia natural a E. coli, son de grupo 1. Entonces, si son de grupo 1, entonces ahí vamos a ver que ellas son multisensibles, pero en ella está expresando ya una resistencia. Entonces, vamos a ver. Entonces, pregunta. Entonces, ustedes con su celular pueden colocar acá el QR que está en la parte de arriba y ustedes ahí nomás registran su nombre. En la parte superior ustedes ven ahí que se ve, registran su nombre y colocan cuál es la lectura interpretada de ese antibiograma. Entonces, hasta ahora ahí se registró una persona. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿cuál sería el medicamento? Si necesitan que me devuelva hacia el cultivo, me devuelvo. Entonces, ustedes deberían tener el antibiograma, ya sea el algoritmo inverso o el anterior, en el que ustedes tenían acá. ¿Listo? Recuerden que con las personas que estemos con el tiempo, nos va a dar el objetivo inicial. Entonces, necesitamos que respondan por lo menos una persona. Entonces nos devolvemos acá. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, tranquilos que van a ser anónimos. Aquí tenemos el antibiograma. Entonces, vamos a pensar con esta pregunta. Entonces vemos ampicilina resistente. Es una penicilinasa. Ampicilina sulbactam resistente. Hiperproducción de penicilinasa. Acá la vemos. ¿Sí? Luego seguimos con cefalosporinas de primera generación. Entonces, acá cefalosporina de primera generación. Entonces, acá no lo hay. Entonces, pero vamos a ver ahorita. Acá hay resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Vemos cefoxitin sensible, pero cefepime resistente. ¿Qué patrón sería? Entonces, ¿cuál sería el patrón ahí? Las 3 personas que contestaron ahí. Listo, pues sí, continuemos. Bueno, la persona que contestó
eligió que es BLE y su mecanismo y lo que haría aquí sería un carbapenémico. Excelente, vamos bien. Entonces tendremos una E. coli BLE. ¿Por qué? Porque ya hizo resistencia a cefepime, y si hizo resistencia a cefepime tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido y succión terapéutica. Vas a utilizar carbapenémicos, que puede ser ertapenem o meropenem, 1 gramo IV cada 8 horas de meropenem o ertapenem cada día. Segundo, hemocultivo. Aislamos una Klebsiella pneumoniae. Entonces tenemos un hombre de 59 años en UCI, en shock séptico, hemocultivos positivos a 12 horas y antecedentes de colonización por enterobacterias resistentes. A carbapenémicos. Iniciaron con meropenem más vancomicina a las dosis que ustedes ven allí y tiene un hemocultivo positivo por una Klebsiella pneumoniae. Entonces, en este vamos a ver entonces qué mecanismo se sospecha y cuál es la terapia dirigida más adecuada en este paciente. Entonces podemos hacer el algoritmo inverso aquí. Ustedes ya ven que ertapenem, meropenem y imipenem ya son resistentes y su MIT es más de 16. Sugiere un mecanismo enzimático y le pediría el test Carba5. Entonces, en el test Carba5 que le solicitamos al paciente, ¿qué nos podría dar? Listo, yo creo entonces ahí que la persona puede contestar la pregunta. La verdad está muy fácil. ¿Listo? ¿Cuál sería el mecanismo que se sospecha y cuál sería la terapia dirigida más adecuada en este paciente? Contestó una persona. Sigamos para que el webinar no nos quede tan largo. Entonces, aquí contestó, perfecto. KPC lo hicimos con el algoritmo inverso. De las dos maneras funciona. ¿Listo? Y su tratamiento aquí sería ceftazimab y bavactam. ¿Listo? Que podríamos utilizar con este paciente 2.5 gramos cada 8 horas. Tercera pregunta, tenemos un paciente de 72 años, un posoperatorio abdominal con fiebre, bacteriemia y colecciones intraabdominales. Mejora parcialmente con antibiótico empírico. Se le administra ceftriaxona con metronidazol. En el cultivo aíslan un Enterobacter cloacae complex y nos dicen que acá ceftriaxona es sensible. Entonces, aunque ceftriaxona aparezca sensible, ¿cuál es la lectura correcta? Pueden ser algoritmo inverso o lo pueden hacer en el otro. Entonces, haciendo el algoritmo inverso, vemos que carbapenémicos son sensibles. Pasamos a cefepime, que es de cuarta generación, sensible. Pasamos a ceftriaxona, sensible. Pero vemos que cefoxitin es resistente y cefepime sensible con ampicilina y ampicilina resistente. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de esta bacteria? Sería KPC y utilizaría colistina, sería BLE y utilizaría nitrofurantoína, sería un ANSE inducible y evitaría utilizar ceftriaxona, o es un coco gram positivo y utilizaría oxacilina. Contestó una persona, entonces dice que KPC usar colistina. Recordemos, entonces devolvámonos acá, de que si ustedes ven, cefepime es sensible y cefoxitin es resistente. Cuando tienen esos dos resistentes, entonces esta Enterobacter cloacae, usted dice qué patrón de la frase ANSES. Recuerdas que en la ANSES, en la parte de la E, está el Enterobacter. Entonces el Enterobacter es un microorganismo ANSE por naturaleza, ¿sí? Y lo está expresando, y no utilizarías ceftriaxona, ¿sí? No se utilizaría cefalosporina tercera, aunque te diga que sea sensible. Esa es la opción. Utilizarías cefepime, que es la de cuarta generación, y utilizarías un carbapenémico, ¿sí? Vamos con la pregunta 4. Ahora pasamos a los cocos gram positivos. Entonces, tenemos un hombre de 45 años con un absceso y catéter venoso, fiebre persistente, hemocultivos positivos, se sospecha de bacteriemia asociada a foco cutáneo o catéter. Se le inicia vancomicina más piperacilina tazobactam y en hemocultivo hacen un hallazgo en Staphylococcus aureus. Vamos a ver cuál es su resistencia. Ya sabemos que entonces no vamos a ir a ver las resistencias y los MIG a la loca, sino que miramos en los estafilococos la resistencia a oxacilina. Y vemos que y también de la cefoxitina son resistentes. Entonces miramos cómo está Banco. Banco está sensible.
Entonces, ¿cuál sería la lectura interpretada de la conducta dirigida? Pues sería un estafilococcus aureus resistente a meticilina. ¿Y cuál sería la opción terapéutica? Dejemos que conteste al menos una sola persona para que el webinar no quede tan largo. Entonces, ¿cuál sería la lectura aquí? Contestó la persona, entonces sería un estafilococo resistente a azacilina y se daría vancomicina. ¿Listo? Vancomicina, recordar, 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas y se ajusta por la 12 mg. Recordar que ver la mg de vancomicina que no sea mayor de 2. Quinta y última pregunta para las conclusiones. Entonces, Enterococcus fecalis. Entonces vemos que hay una mujer de 72 años con valvulopatía y fiebre prolongada, hemocultivos persistentes positivos, se sospecha de endocarditis infecciosa. Terapia empírica inicial, vancomicina más ceftriaxona. Y en hemocultivos hacen un aislamiento de un Enterococcus fecalis. Volvemos otra vez. Tenemos que ver oxacilina, son un enterococo positivo. Entonces, ¿qué miramos? Entonces, volvemos con el cuadro. Entonces, aquí, ¿cuál es la terapia empírica dirigida y por qué no se reporta oxacilina? Entonces, vemos que ampicilina es sensible y vancomicina es sensible. Tenemos un enterococo fecal, dijimos que en ellos miramos ampicilina y vancomicina. No evitamos utilizar vancomicina si es de uso estricto y utilizamos una penicilina mejor. Entonces, en ella vamos a ver entonces qué utilizaríamos con este paciente. Aquí con estas 4 personas conectadas, ¿cuál sería la terapia dirigida y por qué no se reporta oxacilina? Entonces vamos a ver con una persona que conteste, estaría bien. ¿Qué utilizaríamos en este paciente? Entonces ya contestó una persona, entonces como contestó, se utilizaría ampicilina, ¿sí? Vancomicina no, porque pues si tenemos ampicilina sensible en un enterococo, utilizaríamos esto como patrón. ¿Listo? Entonces aquí Vilma ya sabe que se ganó un café en merendar, lo puede reclamar cuando quiera. Entonces aquí tenemos que el enterococo fecalis, si vemos que es sensible también, pero dependiendo del foco, si lo vemos en una endocarditis, utilizamos con ceftriaxona. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar? Y el cierre es que leer un antibiograma no solo lee usted antibiótico como vimos, sino que se interpreta un patrón. Antes de tratar, confirmar si el aislamiento representa una infección, una colonización, una contaminación. También el microorganismo, el foco infeccioso, la gravedad del paciente cambian las decisiones terapéuticas. Las resistencias intrínsecas orientan a la lectura del fenotipo adquirido y explican el riesgo clínico y desescalar oportunamente cuando lo requiera. Hacerse siempre 5 preguntas. ¿Dónde se tomó la muestra? ¿Qué microorganismo creció? ¿Cuál es la resistencia natural de ese microorganismo? ¿Cuál es el fenotipo adquirido que sospecho? BLE, ANSE, resistencia a oxacilina, resistente a vanco. ¿Cuál es el antibiótico más estrecho, o sea, el más seguro y el más adecuado para ese paciente? Como los 5 dedos de la mano. Impactos esperados, que mejorar la selección del antimicrobiano, hay menor presión selectiva, las bacterias no hacen más resistencia, hay menos toxicidad y eventos adversos, menos estancia y costo hospitalario, hay una mejoría pues entre la comunicación entre la clínica, la microbiología, infectología y proa. Recordar estos 4 momentos: cultivo, antibiograma, interpretación y tratamiento, ¿sí? Y una frase que les decimos aquí desde el comité de la Clínica Colombia es que no todo cultivo positivo requiere antibiótico y no todo sensible es clínicamente útil. ¿Listo? Siempre hay que hacer un ajuste. ¿Listo? Evaluando siempre antibiótico correcto, dosis correcta y duración correcta. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. De pronto del público, ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Como el lodo. Bueno, aquí tenemos a Valentina Serna y me dice: tuve un paciente con Pseudomonas putida que es de un mecanismo de carbapenemasa KPC y BIN en un cultivo por sonda. En este caso, ¿qué manejo entonces debería darse para esa hito? Recordar que nosotros tratamos también clínica, bacteriuria sintomática, así sea que le salga
el microorganismo a nivel Dios no se maneja, ¿sí? Recordar que uno maneja las bacteriurias asintomáticas en embarazadas por el riesgo de parto pretérmino y rotura de membranas, y en pacientes que le van a hacer instrumentación de la vía urinaria, en ese caso para las infecciones. Y si sí tenía síntomas, pues para una KPC y una BIM, ahí utilizaríamos ceftazidima avibactam más astrionam. Si no se cuenta como alternativa aquí en la institución, pues hacemos alternativas con lo que es polimixina B, con meropenem, y según como corresponda, si con el antibiograma, ya sea utilizamos tigecyclina o amica, podemos utilizar de 3 o a 2 medicamentos. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, y gracias que la pregunta es muy buena, es que los medicamentos ustedes los deben utilizar conjuntos. Dice, ay, todo es que meropenem no hay, pero menos mal que le estamos dando polimixina B. No sirve. ¿Por qué? Porque al dar los medicamentos combinados estamos intentando de que actúen en varios sitios de unión y que puedan lograr hacer el efecto de destruir estas diferentes resistencias. Es como ocupar un sitio de unión. Entonces es por esa razón. No sé si ahí despejé la duda. ¿Sí? Bueno, eso. Si uno tiene alguna pregunta más. Entonces, les agradezco mucho la participación de ustedes en este webinar. Recuerde que más adelante vamos a tener más charlas acerca del PROA, como son las infecciones asociadas a la atención en salud, y volvemos a hacer charlas de urocultivo y sobre resistencias bacterianas. Y también en próximas estaremos haciendo tratamientos de tuberculosis, de VIH, en pacientes, pues, cuál es la guía. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por asistir y que tengan una feliz resto de tarde y de noche. Doctor, una pregunta, ¿cómo podemos acceder a la grabación de la conferencia que estuvo muy buena? Bueno, esta conferencia va a estar disponible en la página de YouTube de la Clínica Colombia. Incluso el de resistencias bacterianas, en donde se habla más que todo estos mecanismos de por cuál las bacterias se hacen resistencia y no se hace la lectura del antibiograma, ya está disponible. También está el anterior médico del PROA, hizo lo que es la guía de la infección de vías urinarias, del tracto urinario no complicado, que también está en la página de la Clínica Colombia. Entonces ustedes colocan en YouTube Clínica Colombia y ahí les aparecen los videos de los webinars que van a estar siendo publicados. ¿Listo? Muchas gracias por esta excelente oportunidad. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes, espero que estén muy bien, que haya sido de buen provecho y feliz resto de tarde y noche para todos. Clínica Colombia, salud para todos.